Otro de esos chicos del barrio sin supervisión, murmuró el oficial Brent Kessler, entornando los ojos bajo sus gafas de espejo mientras cruzaba el tranquilo parque suburbano. Para él, el pequeño niño negro que pintaba una casita para pájaros bajo el sicomoro era una molestia, un blanco fácil sobre el que imponer su autoridad. La calma y cortesía del niño solo alimentaban su desprecio. Veía manos temblorosas, no un valor silencioso. Lo que Kessler no vio fue al hombre al otro lado de la calle. Marcus Ellison, fuera de servicio, sereno y recién nombrado jefe de policía. Una sola bofetada despertaría al padre equivocado, y este pueblo no volvería a dormir tranquilo. Antes de irnos, ¿algún comentario final? ¿Desde dónde nos estás viendo? Y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. El sol de la mañana se filtraba entre las hojas del sicomoro, proyectando sombras moteadas sobre el césped de Veterans Green. Jaden Ellison estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una manta de cuadros desgastada, con la lengua asomando ligeramente mientras se concentraba en las piezas de madera frente a él. El kit de la casita para pájaros estaba esparcido a su alrededor como un rompecabezas esperando ser resuelto. ¿Cuál es el siguiente paso, jovencito?, llamó la señora Weasley desde su banco habitual. Sus agujas de tejer repiqueteaban con ritmo constante mientras lo observaba trabajar. Jaden levantó la hoja de instrucciones, entornando los ojos ante los diagramas. Dice que hay que colocar primero las piezas del techo, señora Weasley. Alineó con cuidado dos paneles de madera lisa, asegurándose de que los bordes coincidieran perfectamente. Tómate tu tiempo, dijo ella, ajustándose las gafas de lectura. Una casa necesita una base fuerte, sea para personas o para pájaros. El aire de la mañana era fresco y limpio, con el aroma del césped recién cortado y las flores tempranas de primavera. Otros visitantes paseaban por el parque, parejas mayores con sus perros, madres empujando cochecitos, corredores vestidos con ropa brillante. Todos parecían conocer a la señora Weasley, saludándola con calidez al pasar. «Buenos días, ¿más señora Louise?», dijo un trabajador del parque empujando su carrito de herramientas de jardinería. «Buenos días, Jimmy», respondió ella sin dejar de tejer. «Los tulipanes están preciosos este año». Jaden aplicó con cuidado pegamento en las uniones de su casita, tal como su padre le había enseñado. Marcus había pasado la noche anterior repasando las instrucciones con él, señalándole la importancia de tomarse el tiempo para hacer las cosas bien. «Hola, campeón». La voz de Marcus sonó detrás de él, haciéndolo sonreír. Su padre estaba allí, con jeans y una chaqueta ligera, relajado en su sábado libre. «Papá, mira todo lo que ya hice», dijo Jaden con orgullo, señalando su progreso. Marcus se agachó, examinando la construcción con atención. «Eso es un trabajo de primera, hijo», dijo, despeinándole el cabello. «Esos gorriones van a tener un hotel de 5 estrellas». «¿Cuándo crees que vendrán?», preguntó Jaden entusiasmado. Marcus rió, con una risa cálida y profunda. «No se puede apresurar a la naturaleza, Jay. Sé paciente. Los gorriones llegan para quien sabe esperar». Miró su reloj. «Tengo unos mandados que hacer, pero volveré más tarde. Obedece a la señora Weasley, ¿de acuerdo?» «Sí, señor», asintió Jaden, ya alcanzando su pincel. La señora Weasley saludó con la mano mientras Marcus se dirigía al estacionamiento. «Tu padre tiene razón sobre la paciencia», dijo dejando a un lado el tejido para sacar su inseparable cuaderno. «En todos mis años enseñando, descubrí que esa era la lección más difícil para los niños». Jaden abrió con cuidado el pequeño bote de pintura azul. «¿Enseñó mucho tiempo, señora Weasley?» 43 años, respondió, haciendo una anotación en su cuaderno. «Enseñé aquí mismo, en la escuela primaria Stoneridge, hasta que me jubilé. Tuve a tu padre en mi clase también, si puedes creerlo». «¿De verdad?». Los ojos de Jaden se abrieron con asombro. «¿Cómo era él?». La señora Weasley se echó a reír. «Igual que tú, curioso por todo. Siempre haciendo preguntas». Lo observó aplicar cuidadosas pinceladas de pintura. «Igual de meticuloso». La mañana transcurrió en paz. Jaden pintó cada parte de la casita con atención, limpiando las gotas antes de que se secaran. La señora Weasley alternaba entre su tejido y su cuaderno, de vez en cuando ofreciendo consejos o compartiendo historias sobre la historia del parque.
Veterans Green no siempre fue tan bonito, le contó. Cuando era niña, era solo un terreno vacío. Toda la comunidad se unió para hacerlo lo que es hoy. Una suave brisa hizo crujir las hojas del sicomoro, llevando consigo el dulce aroma de los arbustos en flor cercanos. Jaden acababa de terminar de pintar el techo de un azul brillante cuando un movimiento llamó su atención. A menos de 1 metro, un gorrión de garganta blanca saltaba entre la hierba, su cabeza con distintivas franjas negras y blancas girando de un lado a otro, comprobando que no hubiera peligro antes de acercarse a investigar la nueva adición a su territorio. «Señora Weasley, mire», susurró Jaden emocionado, tratando de no asustar al ave. Ella sonrió, dejando su tejido a un lado. «Vaya, mira nada más. Parece que la paciencia sí da resultado». Compartieron una risa tranquila, observando al gorrión acercarse poco a poco para inspeccionar el trabajo de Jaden. La mañana se sentía perfecta, el sol cálido sobre sus rostros, la hierba suave bajo la manta y la atmósfera pacífica del parque envolviéndolos como una cobija cómoda. A lo lejos, una camioneta oscura se detuvo junto a la acera. El motor seguía encendido, su ronroneo apenas perceptible entre los sonidos alegres del parque. El ruido se mezclaba con el fondo, las risas de los niños en el área de juegos, los ladridos de perros a lo lejos, el susurro de las hojas movidas por la brisa. La camioneta permanecía allí, al ralentí, mientras la vida en Veterans Green continuaba su rutina de sábado por la mañana. El sol de media mañana brillaba alto en el cielo despejado, su calor ondulando sobre los bancos metálicos y los juegos infantiles del parque. La patrulla del oficial Brent Kessler se detuvo junto a la acera, su masa oscura proyectando una sombra sobre el césped recién cortado. Se quedó sentado un momento, los ojos entornados detrás de sus gafas de sol espejadas, observando Veterans Green como un halcón en busca de presa. No encontrar nada que justificara su sospecha no mejoró su humor. Salió del vehículo, ajustándose el cinturón con su equipo perfectamente ordenado, y comenzó a caminar despacio hacia el área de juegos. Sus botas crujían deliberadamente sobre el sendero de grava, anunciando su presencia a todos los presentes. Jaden estaba dando los toques finales a su casita para pájaros, limpiando con cuidado el exceso de pintura de los bordes, cuando una sombra cayó sobre su trabajo. Levantó la vista y vio al oficial Kessler erguido sobre él, las manos en el cinturón. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos se dibujó en su rostro. «¿Tú eres el que anda colgando cosas en propiedad de la ciudad?», preguntó Kessler, su voz cargada de falsa cortesía, la que usan los adultos cuando ya decidieron que estás en problemas. «No, señor», respondió Jaden con cuidado, recordando automáticamente las lecciones de su padre sobre el respeto. «No está clavado ni nada. Solo voy a amarrarlo con cuerda, como dicen las instrucciones». Kessler comenzó a rodear el pequeño espacio de trabajo de Jaden, aplastando con sus botas el borde de la manta a cuadros. «Como dicen las instrucciones», ¿eh?, repitió con burla, enfatizando el pequeño error gramatical de Jaden. «¿Y dónde están tus padres exactamente? ¿O decidiste venir a vandalizar el parque tú solo?» La señora Weasley dejó su tejido, sus manos arrugadas doblándose con cuidado sobre su regazo. «Oficial, tiene 9 años y tiene permiso para estar aquí. Lo he estado vigilando toda la mañana. 9 o 19, da igual», soltó Kessler, perdiendo la fachada de cortesía. «Ustedes siempre creen que pueden hacer lo que quieran». Las palabras resonaron en el parque, que de pronto se quedó en silencio. Los corredores cercanos redujeron el paso. Sintiendo la tensión creciente, Jaden dio un paso atrás instintivamente, encogiendo un poco los hombros. Ese movimiento pareció detonar algo en Kessler, quien se lanzó hacia adelante y le agarró el brazo. Sus dedos se clavaron en la piel del niño mientras lo giraba, obligándolo a mirarlo. «Quédate quieto cuando un oficial te hable», gruñó Kessler. «Quiero ver una identificación». «Oficial, le dije que tiene 9 años», replicó la señora Weasley, levantándose del banco, su cuaderno apretado con fuerza. «Lo está lastimando». La mano libre de Kessler salió disparada, apartando con brusquedad el brazo extendido de la señora Weasley. «Mantente al margen, vieja entrometida. Esto no es asunto tuyo». Los ojos de Jaden se llenaron de lágrimas, más por miedo que por dolor.
Por favor, señor, me está haciendo daño, susurró con la voz temblorosa. El sonido del miedo en la voz de Jaden pareció enfurecer aún más a Kessler. Su rostro se puso rojo, las venas sobresalían en su cuello. «¡No me contestes!», gritó, y antes de que alguien pudiera moverse, su mano cruzó el aire. El chasquido de la bofetada resonó por todo Veterans Green como un disparo. Pájaros salieron disparados de los árboles cercanos en una explosión de alas y gritos alarmados. Jaden retrocedió tambaleándose, perdió el equilibrio y cayó al suelo con fuerza. Su mano fue a su mejilla, donde ya se formaba una marca roja e iracunda. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud que crecía. Los padres acercaron a sus hijos. Aparecieron teléfonos en manos alzadas, y el rostro de la señora Weasley se contorsionó de furia. «¡Monstruo!», gritó, su compostura habitual hecha añicos ante la violencia contra un niño. Kessler se irguió, el pecho inflado mientras respiraba con fuerza. El sudor perlaba su frente a pesar del frío de la mañana. «¡Aprende tu lugar!», gruñó, con una voz que cargaba el peso de años de autoridad sin control. De una patada, lanzó el cuaderno de dibujo de Jaden, que se deslizó por el césped, dejando hojas sueltas flotando tras él. Una sonrisa cruel torció sus labios mientras miraba al niño asustado. «Ahora recógelo», ordenó, «y di, señor». Jaden levantó la vista hacia Kessler, con la mano aún presionando su mejilla ardiente. Algo cambió en sus ojos. El miedo dio paso a algo más fuerte, algo heredado de generaciones que se negaron a doblarse. Su voz fue apenas un susurro, pero se oyó claramente en el tenso silencio. «No». La única palabra quedó suspendida en el aire como un desafío. El rostro de Kessler se ensombreció de ira, su mano apretando el cinturón. La multitud contuvo la respiración, observando la confrontación entre el alto oficial y el pequeño niño que se atrevía a desafiarlo. Al otro lado de la calle, Marcus Ellison salió de la ferretería con una bolsa de suministros en la mano. Sus ojos recorrieron el parque automáticamente, un hábito forjado por años de servicio, y se detuvieron en la escena frente a él. Su hijo en el suelo, un oficial uniformado de pie sobre él, con los puños apretados, y una multitud horrorizada congelada en su lugar. La bolsa cayó de la mano de Marcus estrellándose contra la acera. Sin dudarlo, rompió a correr hacia el parque, sus pies apenas tocando el suelo mientras corría para alcanzar a su hijo. Los pasos de Marcus resonaban en el césped mientras cruzaba Veterans Green, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Quítale las manos de encima», rugió, con una voz que llevaba todo el peso de la furia protectora de un padre. El oficial Kessler se giró al oír el grito, su cuerpo adoptando instintivamente una postura defensiva. Su mano derecha se deslizó hacia la funda, los dedos moviéndose nerviosos. El sol de la mañana brilló en su placa, un símbolo de autoridad que ahora parecía torcido y corrupto. La señora Weasley se movió con rapidez a pesar de su edad, apresurándose hacia Jaden. Sus manos temblaban mientras lo ayudaba a levantarse, quitándole el pasto de la ropa. «Está bien, cariño», murmuró, aunque su propia voz temblaba de rabia. «Ya está aquí tu papá». La gente se reunió alrededor de la escena que se desarrollaba. Madres apretando las manos de sus hijos, niños, corredores congelados a mitad de paso, adolescentes con los teléfonos en alto, grabando cada segundo. La multitud formó un círculo suelto, sus rostros mezclando sorpresa, ira y miedo. Marcus cubrió la distancia restante en segundos, deteniéndose justo frente a Kessler. Quedaron nariz con nariz, la tensión chispeando entre ellos como electricidad antes de una tormenta. El pecho de Marcus subía y bajaba con respiraciones controladas, sus ojos fijos en el oficial que había osado golpear a su hijo. «Acabas de agredir a un niño». Las palabras de Marcus cortaron el aire de la mañana, tan afiladas como una hoja. Tenía las manos apretadas a los costados, cada músculo de su cuerpo luchando contra el impulso de responder con violencia. El labio de Kessler se curvó en una mueca de desprecio. Su postura se ensanchó, como preparándose para el conflicto. «El chico desobedeció órdenes legales», escupió, los ojos entrecerrados tras sus gafas de sol espejadas. «¿Vas a intervenir ahora?»
La furia de Marcus servía bajo una vida entera de autocontrol aprendido. Su voz bajó de tono, adquiriendo el filo peligroso de un hombre que contiene un tsunami de rabia. Señaló con un dedo la placa reluciente en el pecho de Kessler. Tu nombre, ahora. Kessler metió la mano en el bolsillo del pecho con deliberada lentitud. Sacando una tarjeta de presentación, la empujó contra el pecho de Marcus con suficiente fuerza para hacerlo retroceder. Preséntalo, dijo con desprecio. No llegará muy lejos. El chirrido de neumáticos anunció la llegada de otro coche patrulla. El sargento Nate Doyle emergió, sus ojos experimentados captando rápidamente la escena ante él. El agente furioso, el padre protector, el niño asustado con la mejilla enrojecida y la multitud de testigos con sus teléfonos aún grabando. «Todos, den un paso atrás», ordenó Doyle, colocándose entre Marcus y Kessler. Con eficiencia practicada, posó una mano firme sobre el hombro de Kessler, apartándolo de Marcus. «Oficial Kessler, retroceda ahora». Kessler resistió un instante, el cuerpo tenso de desafío, antes de dar finalmente 2 pasos atrás. Su rostro se torció en una expresión fea, mientras se inclinaba alrededor de Doyle. «Te vas a arrepentir», articuló hacia Marcus con malicia brillando en sus ojos. Doyle se volvió hacia Marcus bajando la voz. «Señor, le sugiero que lleve a su hijo a casa. Nosotros nos encargaremos de esto como corresponde». Había algo en su mirada, un destello de reconocimiento, una leve inclinación de cabeza que decía mucho más. Sabía exactamente quién era Marcus, aunque Kessler no. Jaden se soltó del abrazo protector de la señora Weasley y corrió hacia su padre, rodeando su cintura con los brazos. La marca roja en su mejilla empezaba a hincharse, un testimonio visible de la brutalidad de Kessler. Marcus apoyó una mano suave sobre el hombro de su hijo, luchando por mantener bajo control el temblor de su propio cuerpo. La señora Weasley se mantenía cerca, con el cuaderno abierto, anotando con precisión de maestra veterana los números de placa, las horas y los detalles. Su bolígrafo se movía con firmeza, aunque sus manos aún temblaban de rabia. Levantó la vista un momento para cruzar la mirada con Marcus y le dio un asentimiento firme, prometiéndole su apoyo. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, aunque los teléfonos seguían en alto, capturando cada instante. Algunos padres murmuraban entre sí, lanzando miradas preocupadas a Kessler. Los corredores reanudaban sus rutas, volviendo la cabeza de tanto en tanto. La tensión seguía tan densa que podía cortarse. Marcus guió a Jaden hacia el coche, manteniendo su cuerpo entre su hijo y Kessler. Cada paso parecía una eternidad, sus instintos protectores gritándole que no diera la espalda a la amenaza. Pero sabía que aquel no era el momento ni el lugar para la confrontación que su corazón exigía. Llegaron al coche y Marcus ayudó a Jaden a subir al asiento trasero, comprobando el cinturón de seguridad con manos temblorosas. Al sentarse al volante, alcanzó a ver a Kessler en el espejo retrovisor. El agente permanecía de pie, observándolos marcharse, con una sonrisa torcida en los labios, como un hombre que se cree intocable. Marcus encendió el motor, los nudillos blancos sobre el volante. A su alrededor, el parque volvía lentamente a su ritmo habitual, aunque una corriente de inquietud persistía en el aire. A lo lejos, las sirenas ululaban débilmente, su sonido flotando en la brisa cálida, como si la ciudad misma clamase contra la injusticia que acababan de presenciar. El sol seguía su ascenso hacia el mediodía, proyectando largas sombras sobre Veterans Green, mientras Marcus se alejaba con su hijo herido, dejando atrás una escena que pronto sacudiría a toda su comunidad hasta sus cimientos. La luz vespertina se tornó púrpura a través de las ventanas de la cocina, mientras Vivian presionaba con cuidado una bolsa de hielo contra la mejilla hinchada de Jaden. Su hijo hizo una mueca pero permaneció quieto, su habitual energía apagada por el trauma del día. El reloj de la cocina marcaba el tiempo con un tic-tac constante, en una casa que ahora se sentía distinta, menos segura, menos cierta. «Manténlo ahí, cariño», murmuró Vivian, ajustando la bolsa de hielo. Su formación como enfermera se notaba en sus movimientos cuidadosos, pero sus manos delataban un leve temblor. Había visto demasiadas lesiones en urgencias, demasiadas víctimas de la violencia,
Pero este era su hijo. Esto era distinto. Marcus se sentó en la mesa de la cocina, inclinado sobre una pila de formularios que el sargento Doyle había traído. La documentación para la queja civil exigía detalles, horarios, nombres de testigos. Cada casilla que rellenaba apretaba más su mandíbula. El informe preliminar yacía abierto a su lado, su lenguaje eufemístico ridiculizando lo que realmente había ocurrido. El sujeto mostró comportamiento no cooperativo, leyó Marcus en voz alta, con la voz tensa por la rabia contenida. El oficial intentó mantener el orden mediante medidas estándar de control de multitudes. Lo están pintando como una especie de alborotador adolescente. Los ojos de Vivian destellaron. Tiene 9 años. Estaba construyendo una casita para pájaros. Ella le apartó el pelo de la frente a Jaden, su toque suave pero sus palabras cortantes. No pueden reescribir la realidad. Ya lo están intentando. Marcus apartó el informe preliminar y alcanzó otro formulario de queja. Doyle dice que necesitamos presentar esto esta noche. Hay que dejar nuestra versión en el registro antes de que puedan enterrarlo más hondo, dijo. Jaden se movió en la silla y bajó la bolsa de hielo. El moretón se había oscurecido hasta un púrpura vivo, contrastando con su piel morena. Papá, dijo en voz baja, ¿por qué me pegó? No estaba haciendo nada malo. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con todo el peso de la inocencia enfrentada a la injusticia. Marcus y Vivian intercambiaron una mirada, la misma que se habían cruzado demasiadas veces antes, cuando su hijo encontraba las verdades más feas del mundo. Algunas personas, comenzó Vivian con cuidado, llevan el odio dentro, y cuando tienen poder, lo usan para hacer daño a los demás. Pero eso habla de ellos, no de ti. No hiciste nada malo, cariño. Nada. El bolígrafo de Marcus presionaba tan fuerte contra el formulario que el papel casi se rompió. La rabia que había contenido en el parque todavía ardía en su pecho, pero ahora se había cristalizado en algo más frío y enfocado. Conocía el sistema desde dentro, sus puntos débiles, sus puntos de presión, sus escondites para las verdades feas. Tenemos que ser inteligentes con esto, dijo Vivian, leyendo su tensión. Se puso detrás de su silla y le puso las manos en los hombros. El anuncio del jefe no es hasta dentro de 2 semanas. Si revelamos esa carta demasiado pronto, van a cerrar filas, terminó Marcus. Empezarán a cubrir rastros, a destruir pruebas. Sus manos se extendían sobre los papeles dispersos. Necesitamos documentarlo todo primero. Construir nuestro caso. Vivian apretó sus hombros. Exacto. Que piensen que eres solo un padre enojado. Que nos subestimen. Jaden bostezó. El estrés del día por fin lo alcanzaba. La bolsa de hielo se le inclinó en la mano y sus párpados se habían vuelto pesados. Vivian cambió de inmediato al modo madre, suavizando la voz. Hora de ir a la cama, cariño. Has sido muy valiente hoy. Lo ayudó a levantarse, manteniendo un brazo alrededor de sus hombros. ¿Quieres que te lea un cuento? Jaden asintió, apoyándose en su costado mientras subían las escaleras. Se detuvo y miró a Marcus por un momento. Papá, no vamos a dejar que le haga daño a otros niños, ¿verdad? Marcus sostuvo la mirada de su hijo, viendo no solo el moretón, sino la determinación que había debajo. No, hijo, no lo vamos a permitir, te lo prometo. Después de que subieron, Marcus extendió los papeles por la mesa de la cocina, como un general que planea una campaña. Empezó una libreta nueva, anotando horarios, lugares, números de placa. Apuntó el contacto de la señora Weesey y los nombres de otros testigos del parque. Cada detalle era una pieza de armadura, cada dato un arma. El sonido de Vivian leyendo se filtraba desde el piso de arriba, algo sobre dragones, caballeros y la justicia triunfando. Marcus se permitió una pequeña sonrisa, recordando tiempos más simples en los que los cuentos, antes de dormir, podían arreglar cualquier cosa. Pero esta historia necesitaría más que caballeros y dragones. Necesitaría paciencia, estrategia y un tiempo perfecto. Escuchó los pasos suaves de Vivian bajando las escaleras. Un rato después, ella regresó a la cocina y lo abrazó por detrás. Por fin se durmió, susurró. Me tomó 3 cuentos y 2 vasos de agua, pero ya está fuera. Marcus cubrió sus manos con las suyas, tomando fuerza de su presencia.
Hoy quise destrozar a ese oficial, admitió en voz baja. Cuando vi a Jaden en el suelo... Lo sé, respondió Vivian, su voz cargada de la misma furia contenida. Pero eso es lo que quieren, cualquier excusa para pintarnos como los agresores. Somos más inteligentes que eso. Un sonido tenue los hizo mirar hacia la ventana. El lento crujir de neumáticos sobre el pavimento. Marcus fue a la sala, manteniéndose lejos del vidrio mientras observaba afuera. Un coche patrulla pasó frente a su casa a paso de tortuga, con las luces apagadas, apenas visible en la oscuridad creciente. El mensaje no podía ser más claro. Los estaban vigilando. Vivian se unió a él en la ventana, su mano buscando la de Marcus en la oscuridad. Permanecieron juntos, observando cómo el coche doblaba la esquina, su paso marcando el inicio de una batalla que nunca habían querido, pero que ya no podían evitar. Su hogar, antes un refugio, ahora parecía la primera línea de una guerra a la que habían sido reclutados, con la seguridad de su hijo y la justicia misma pendiendo de un hilo. Las luces fluorescentes zumbaban en la estación vacía cuando Marcus se acercó al escritorio del sargento Doyle. Pasada la medianoche, solo quedaba un equipo mínimo, las radios crepitando suavemente en la penumbra. Marcus llevaba una sola carpeta manila, sus pasos medidos y controlados, a pesar de la rabia aún ardiendo en su pecho. Doyle levantó la vista de su computadora, su rostro curtido mostrando reconocimiento. «Sabía que vendrías», dijo en voz baja, señalando la silla frente a él. «¿Cómo está tu chico?» «Golpeado». «Asustado», respondió Marcus apretando la mandíbula. «Pero más fuerte de lo que creen». Doyle asintió despacio, echando un vistazo a las cámaras de seguridad antes de inclinarse hacia adelante. «Escucha, sobre el expediente de Kessler». Tecló unas veces y frunció el ceño frente a la pantalla. «Es complicado. Necesito verlo todo, Nate. Cada queja, cada reporte». Marcus mantenía la voz baja, firme. «Aquí hay un patrón. Lo sé. Ahí está el problema». Doyle se frotó las sienes. «La mayoría de esos registros ya no son exactamente accesibles. El departamento tiene este nuevo programa de bienestar. Las quejas se archivan después de 90 días si se marcan como incidentes de fuerza menor». Los dedos de Marcus se clavaron en la carpeta. «¿Archivadas o borradas?» «Ambas, tal vez. Así está diseñado el sistema». Los ojos de Doyle se movieron hacia el pasillo. «Mira, llevo 20 años aquí. He visto buenos y malos policías. Kessler tiene protección». En una oficina débilmente iluminada al otro lado de la ciudad, el oficial Brent Kessler estaba sentado frente a Harold Pike, el presidente del sindicato policial. El escritorio de Pike era enorme, de madera oscura, brillando bajo una lámpara verde de banquero. Las paredes estaban cubiertas de placas y certificados, emblemas de autoridad. «No te preocupes por nada», dijo Pike con una sonrisa aceitosa y confiada. «No es la primera vez que unos sentimentalistas intentan armar alboroto. Sabemos cómo manejarlo». Kessler se removió en su silla. El chico fue irrespetuoso. Pike levantó una mano. «Guárdalo. El informe ya está presentado». El sujeto no cumplió las órdenes. Mostró comportamiento agresivo, fuerza mínima requerida para mantener el orden. Soltó una pequeña risa. «Procedimiento estándar». «¿Y la anciana?» Ella estaba escribiéndolo todo. «Testigo poco fiable. Anciana, emocional, probablemente confundida sobre lo que vio». Pike sacó una carpeta gruesa. «Enterraremos esto bajo tanto papeleo que se rendirán antes de llegar al fondo». La luz del domingo por la mañana se filtraba a través de los vitrales de la primera iglesia bautista. La señora Wissie estaba en su banco habitual, aferrando su cuaderno contra su vestido floreado. A su alrededor, la congregación murmuraba en susurros. «Lo vi con mis propios ojos», le dijo a la señora Henderson, con la voz temblorosa pero firme. «Ese oficial abofeteó a ese dulce muchacho por nada más que construir una casita para pájaros. Nada más que por existir siendo negro en ese parque». Los susurros se propagaron como ondas en un estanque. El diácono Williams frunció el ceño profundamente. La hermana Martha jadeó. El joven Timothy Jones, que jugaba al baloncesto con Jaden, parecía asustado. «Y están tratando de encubrirlo», continuó la señora Wissie, sus dedos envejecidos, siguiendo las cuidadosas notas que había tomado.
pero fui maestra durante 43 años. Sé cómo documentar las cosas correctamente. Más miembros de la iglesia se acercaron, sus rostros mostrando sorpresa, enojo, preocupación. El pastor Roberts se aproximó lentamente, con una expresión grave. Señora Luis, dijo con suavidad, quizá deberíamos orar por esta situación. Estoy orando, pastor, respondió ella con firmeza. Orando y actuando. El Señor espera que hagamos ambas cosas. La historia se extendió por la congregación como el viento entre las hojas. Los padres que habían visto el incidente compartieron detalles. Otros recordaron situaciones similares, momentos en los que Kessler había sido demasiado brusco, demasiado rápido para escalar las cosas. La acostumbrada paz posterior al servicio fue reemplazada por conversaciones urgentes y el intercambio de números de teléfono. En casa, Marcus se sentaba en la mesa de la cocina, rodeado de papeles. Vivian le llevó una taza de café, aún con su uniforme del hospital tras su turno nocturno. ¿Algún avance?, preguntó, posando una mano en su hombro. Algo, respondió Marcus, señalando sus notas. 3 testigos del parque dieron declaraciones. El Departamento de Parques confirmó que no hay reglas contra casitas temporales para pájaros, pero el historial de Kessler negó con la cabeza, frustrado. Están ocultando cosas, dijo Vivian. No era una pregunta. Peor aún, añadió, han construido un sistema para hacer que todo desaparezca. Borrado legal. Marcus levantó la taza, pero no bebió. ¿Cuántas otras familias, Viv? ¿Cuántos otros niños? El portátil emitió un sonido. Un nuevo correo. Marcus lo abrió y se quedó inmóvil. Vivian se inclinó sobre su hombro para leer. Estás cometiendo un error al desafiar a este departamento. Las palabras brillaban, duras y blancas, sobre la pantalla negra, sin remitente, sin firma. Solo la amenaza flotando como veneno. Vivian apretó con fuerza el hombro de Marcus. Tienen miedo de ti. Bien, respondió él, cerrando lentamente el portátil. Deberían tenerlo. Afuera, la mañana del domingo seguía tranquila. Los niños jugaban en los patios cercanos, su risa viajando con la brisa. Los pájaros saltaban entre las ramas de los árboles, ajenos a las disputas humanas. Pero bajo esa calma superficial, el pueblo de Stone Ridge estaba cambiando. En salas de estar y salones parroquiales, en porches y conversaciones discretas, la gente empezaba a tomar partido. El testimonio de la señora Wissie se extendía, uniéndose a otras voces que habían sido silenciadas por años. El muro de silencio que había protegido a hombres como Kessler empezaba a resquebrajarse. Una verdad susurrada a la vez. El gran salón del ayuntamiento de Stone Ridge vibraba con expectación. La luz matutina se filtraba por las altas ventanas, proyectando largas sombras sobre el suelo de mármol pulido. Los miembros del consejo ocupaban sus sillas de respaldo alto, mientras los reporteros alineaban las cámaras a lo largo de las paredes. En la primera fila, los oficiales uniformados llenaban los asientos, con sus insignias reluciendo. El oficial Brent Kessler estaba desplomado en su silla, jugueteando con un hilo suelto en su manga. A su lado, otros oficiales susurraban sobre el misterioso nuevo jefe, un forastero que el alcalde había elegido sin consultarles. Harold Pike se encontraba cerca del podio, con su habitual sonrisa cínica, saludando y dando palmadas en los hombros mientras se movía por la sala. «De pie, por favor», anunció el secretario. La sala se puso en silencio y atención. La alcaldesa Gloria Chen se acercó al podio, su chaqueta roja destacando contra el revestimiento de madera. «Hoy marca un nuevo capítulo para las fuerzas del orden de Stone Ridge», comenzó. «Nuestra ciudad merece un liderazgo que comprenda tanto la autoridad como la rendición de cuentas. Alguien que conozca nuestras calles, nuestros desafíos y nuestro potencial». Pike asentía, ya planeando cómo manejar al nuevo jefe. Detrás de él, Kessler revisaba su teléfono, apenas escuchando. «Por favor, den la bienvenida», continuó la alcaldesa Chen, «a nuestro nuevo jefe de policía, Marcus Ellison». Marcus emergió desde una puerta lateral con el uniforme de gala, los hombros rectos, cada paso medido. Los jadeos comenzaron como una ola,
recorriendo la sala a medida que el reconocimiento se extendía. El teléfono de Kessler cayó al suelo. Su rostro se volvió inerte. Luego se tiñó de rojo oscuro al recordar el parque, la bofetada, su propia arrogancia después. A su lado, el oficial Martínez susurró: «¿No es ese el tipo de...?» «Damas y caballeros», anunció la alcaldesa Chen, «Marcus Ellison». La sonrisa cuidadosamente mantenida de Pike se quebró. Apretó el respaldo de una silla, los nudillos blancos. Esto no estaba en el plan. Esto no era controlable. Marcus llegó al podio, con el rostro sereno pero la mirada intensa al recorrer la sala. La Biblia lo esperaba sobre la superficie de madera, su cuero desgastado reflejando la luz. Colocó la mano izquierda sobre ella, alzó la derecha y pronunció el juramento con voz clara y firme. «Yo, Marcus Ellison, juro solemnemente que apoyaré la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de este Estado y las leyes y ordenanzas de la ciudad de Stone Ridge. Cumpliré fiel, honesta e imparcialmente con los deberes del jefe de policía en la medida de mis capacidades. Así me ayude Dios». La alcaldesa Chen sonrió ampliamente. «Felicidades, jefe Ellison». Los aplausos fueron dispersos, inseguros. Algunos oficiales permanecieron con el rostro inexpresivo. Otros aplaudieron de forma mecánica, buscando la aprobación de Pike con la mirada. Al fondo, la señora Wissi se secó los ojos con un pañuelo, sonriendo. Radiante, Marcus ajustó el micrófono. Su voz llenó la sala, firme y decidida. «Gracias, alcaldesa Chen, al consejo, a mis compañeros oficiales y, sobre todo, a los ciudadanos de Stone Ridge. Me presento ante ustedes hoy con un propósito claro». Hizo una pausa, dejando que su mirada se cruzara con la de Kessler por un instante. «Un departamento de policía es tan fuerte como la confianza que construye con su comunidad. Esa confianza debe ganarse cada día, con acciones que demuestren que servimos a todos por igual, con una responsabilidad que muestre que nadie está por encima de la ley». Pike cambió de postura, las manos entrelazadas tras la espalda. Su mente calculaba conexiones políticas, favores pendientes, puntos de presión que explotar. «A partir de hoy», continuó Marcus, «implementaremos nuevos estándares de transparencia y conducta. Las cámaras corporales serán obligatorias y estarán debidamente mantenidas. Los procedimientos de quejas serán simplificados y de acceso público. La capacitación en desescalada será reforzada». Entre el público, el sargento Doyle asintió lentamente, una mezcla de esperanza y preocupación en su rostro curtido. «Algunos se resistirán a estos cambios», admitió Marcus. «El cambio es difícil, pero necesario. No puede ser bloqueado por la corrupción cómoda o el silencio conveniente». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como el trueno antes del relámpago. El rostro de Pike pasó del rojo al gris. La mandíbula de Kessler se tensó tanto que un músculo le tembló visiblemente. «A los oficiales que sirven con honor», dijo Marcus, su tono endureciéndose ligeramente. «Y sé que son muchos. Espero trabajar junto a ustedes. A quienes han olvidado su juramento, recuérdenlo ahora. Este departamento protegerá y servirá a todos en Stone Ridge, a cada ciudadano, a cada niño, sin excepciones». El discurso terminó con detalles sobre programas comunitarios y planes de modernización, pero el mensaje verdadero ya había calado. Cuando la ceremonia llegó a su fin, los oficiales salieron en grupos, su charla habitual reemplazada por murmullos tensos. Kessler se abrió paso entre la multitud, la furia emanando de cada movimiento. Entró a la oficina de Pike sin tocar, cerrando la puerta de un portazo que hizo vibrar las placas en la pared. «¿No me dijiste que era él?», espetó. Pike estaba de pie junto a la ventana, observando cómo la multitud se dispersaba afuera. «No lo sabía», respondió entre dientes. «Basura. Tú sabes todo lo que se mueve en este departamento». Kessler caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. «Esto es por lo del parque». «Ese niño...» «Cállate», lo interrumpió Pike, girando bruscamente. «Solo cállate y escucha. ¿Quieres sobrevivir a esto? Entonces arréglalo, en silencio». «¿Arreglar qué? Ahora él es el maldito jefe». «Todo el mundo tiene puntos débiles», siseó Pike. «Todo el mundo. Encuéntralos. Regístralos». Pero en silencio. Le clavó un dedo en el pecho. «Y hasta entonces,
Mantén tus manos lejos de los niños del parque. ¿Estamos claros? Kessler lo fulminó con la mirada, pero asintió con rigidez. Afuera, Marcus estaba en los escalones del ayuntamiento, estrechando manos de quienes lo felicitaban. La señora Weasley se acercó, los ojos brillando de orgullo. «Felicidades, jefe Ellison», dijo con calidez. «Gracias, señora Weasley», respondió él, con una sonrisa genuina pero decidida. «Tenemos trabajo por hacer». «Así es», asintió ella dándole una palmada en el brazo. «Así es». La luz de la mañana se filtraba entre las persianas de la nueva oficina de Marcus, trazando franjas sobre montones de expedientes y manuales de políticas. Llevaba 3 días como jefe, y el peso de lo heredado ya lo presionaba como una montaña. En la pantalla de su computadora brillaban los registros de las cámaras corporales del sábado pasado. La marca de tiempo coincidía con las 10:47 am en Veterans Green, pero donde debería haber habido video, una bandera roja mostraba error técnico, fallo audiovisual. Marcus se recostó en su silla, frotándose las sienes. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. El sargento Doyle entró, cargando un grueso archivador con la etiqueta Procedimientos del Departamento 2023. «Encontré algo interesante en el contrato del sindicato», dijo Doyle, dejando caer el archivador sobre el escritorio de Marcus. Página 342. Marcus pasó las hojas hasta llegar a la sección indicada, hojeando rápidamente. «Programa de desviación de bienestar comenzó hace 2 años», explicó Doyle, acomodándose en una silla. «Se supone que trata sobre la salud mental de los oficiales, recursos de manejo del estrés y asesoramiento». Golpeó la página con un dedo. «Pero mira la subsección C». Marcus leyó en voz alta. «Con el fin de promover el bienestar psicológico y reducir la carga administrativa. Todas las quejas de categoría 3 se archivarán automáticamente después de 90 días si no se presentan cargos formales. Categoría 3, continuó Doyle, incluye contacto físico menor, disputas verbales y quejas de procedimiento. Básicamente, todo lo que no termine en hospitalización desaparece cada 3 meses», dijo Marcus entre dientes, la mandíbula apretada. «¿Cuántas quejas ha tenido Kessler?» «Ahí está el detalle», respondió Doyle, sacando una carpeta delgada. «El registro oficial muestra 2 en 5 años, ambas resueltas mediante asesoramiento informal. Pero...» vaciló. «¿Pero qué?» «Hablé con archivos. Antes de este programa solían guardar registros en papel. Cosas básicas, fecha, oficial, tipo de incidente. Encontré uno de 2021 en una caja de almacenamiento. Kessler tuvo 11 quejas solo ese año, todas de categoría 3. Todas desaparecieron cuando comenzó el nuevo sistema». Marcus se levantó y empezó a caminar hacia la ventana. Afuera los coches patrulla brillaban bajo el sol de la mañana. «El fallo de la cámara corporal no es casualidad, ¿verdad?» «No, señor. Los oficiales pueden silenciar el audio para conversaciones privadas. A veces la imagen también se corta. Falla técnica, dicen. Pero una vez que pasa, no hay forma de probar lo contrario». Marcus volvió a su escritorio y abrió el expediente de servicio de Kessler. Felicitaciones, certificados de formación, asistencia perfecta, un historial limpio, depurado cada 90 días. «Consígueme todo lo que puedas», ordenó Marcus. «Registros antiguos, declaraciones de testigos, cualquier cosa, en papel. Y averigua quién escribió este programa». «Ya lo hice», respondió Doyle, su expresión oscureciéndose. «Harold Pike. Lo presentó al sindicato como una medida de protección para los oficiales. La oficina del alcalde lo aprobó sin revisión». El teléfono de Marcus vibró. Un mensaje de Vivian. «¿Cómo va el caso de Jaden?» Él lo dejó a un lado, la culpa mezclándose con la determinación. Pasó las siguientes horas investigando más a fondo. El programa de bienestar tenía tentáculos en todas partes. Formularios de quejas pasaban por revisión sindical, grabaciones de cámaras corporales marcadas para control de calidad, evaluaciones de desempeño editadas en nombre de la privacidad del oficial. Al caer la tarde, su oficina parecía una sala de guerra. Papeles cubrían cada superficie, hilos rojos conectaban fechas y nombres en una pizarra blanca. Emergían patrones, incidentes en parques, escuelas, detenciones por personas sospechosas, siempre categoría 3,
siempre desaparecidas en 90 días. Un suave golpe en la puerta interrumpió su concentración. La oficial Martínez estaba en el umbral, con una energía nerviosa emanando de su uniforme. «Jefe, ¿tiene un minuto?», preguntó. Marcus le indicó una silla. Martínez cerró la puerta con cuidado antes de sentarse. «Es sobre Kessler», dijo en voz baja. «El año pasado lo vi maltratar a un adolescente detrás de la biblioteca. Nada grave. Lo empujó, lo asustó mucho. El chico solo estaba leyendo cómics». «¿Lo reportaste?». «Lo intenté. Presenté el informe. Hice seguimiento 3 veces. Después de 90 días no quedaba registro alguno. Pero ocurrió», dijo retorciéndose las manos. «Desde entonces empecé a llevar mis propias notas. Nombres, fechas, testigos. Nada oficial. Solo por si acaso». Marcus se inclinó hacia adelante. «Necesito esas notas. Están en mi casillero. Se las traeré esta noche». Se levantó para irse. Luego dudó. «Jefe, algunos de nosotros queremos que las cosas cambien, pero Pike tiene ojos en todas partes». «Lo entiendo. Gracias, oficial». Cuando ella se fue, Marcus abrió el presupuesto del departamento. El programa de bienestar costaba $180,000 anuales, honorarios de consultoría, licencias de software, apoyo administrativo, todo para hacer desaparecer los problemas. Doyle regresó cuando el atardecer pintaba la oficina de naranja. Llevaba una caja de cartón polvorienta. «Encontré esto en el sótano», dijo. «Registros de quejas de 2018 y 2021, antes del sistema de depuración. Además, algunos correos interesantes sobre la creación del programa». Dejó la caja con un golpe. Pike no era muy sutil entonces. Lo llamaba gestión profiláctica de registros. Marcus levantó una pila de formularios descoloridos. Cada uno representaba a alguien que había buscado justicia y solo había encontrado silencio. El rostro de su hijo cruzó su mente. El impacto, el miedo, la traición. «Señor», la voz de Doyle fue cautelosa. «¿Cuál es nuestro próximo paso?» «Primero, documentamos todo», respondió Marcus, la voz endurecida. «Cada denuncia purgada, cada error técnico, cada vacío conveniente. Construiremos un patrón demasiado grande para ignorar». Hizo una pausa. Su mirada se volvió de acero. «Y luego destrozamos este sistema. Pike no se rendirá fácilmente. Tiene amigos en la oficina del alcalde», advirtió Doyle. «Que luche», replicó Marcus. «Todo lo que haga para proteger este programa solo demuestra por qué debe terminar». Tomó el contrato sindical y volvió a leer la cláusula de purga. Las palabras se difuminaban entre el cansancio y la rabia. «Esto no está roto», murmuró, dejando el papel sobre el escritorio. «Lo construyeron así». La oficina cayó en silencio, roto solo por el roce de papeles y el suave zumbido del ordenador de Marcus junto a la ventana. El sol se ponía sobre otro día en Stone Ridge, donde la justicia tenía fecha de caducidad de 90 días y la verdad desaparecía con un clic. La oficina de esquina de Harold Pike, en el edificio del sindicato policial, daba a la plaza del tribunal. Las sombras de la tarde se alargaban sobre su escritorio pulido cuando la fiscal del distrito, Carla Mendoza, se acomodó en una silla de cuero, con el rostro alerta. «Gracias por venir, Carla», dijo Pike con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «¿Café?» «Salgamos de los formalismos, Harold», respondió Mendoza alisando su blazer. «¿Qué es tan urgente?» Pike sacó una carpeta del cajón de su escritorio. «Nuestro nuevo jefe me preocupa. Su implicación personal en el asunto Kessler es problemática». «¿Te refieres a que el oficial Kessler abofeteó a su hijo?» Su tono fue seco. «La mayoría de los padres se involucrarían personalmente». «Precisamente», replicó Pike, desplegando fotos sobre el escritorio. Marcus discutiendo con Kessler en el parque. Copias de la denuncia ciudadana, capturas de publicaciones en redes sociales. Está usando su cargo para una venganza personal. Mira esto. Solicitudes de auditoría, grabaciones de cámara corporal, historiales de quejas, expedientes de personal. Está construyendo un caso mientras se presenta como un administrador imparcial. Mendoza tomó una de las fotos. Las declaraciones de los testigos son contundentes. El testimonio de la señora Carter es muy emotivo. «De una jubilada con una agenda propia», interrumpió Pike.
Lo que tenemos es un incidente menor que se intensificó porque un niño desobedeció órdenes legales. Ahora resulta que el padre es el jefe, y de pronto esto es una cruzada. Un agente golpeó a un niño de 9 años, Harold, después de que ese niño de 9 años fuera sorprendido dañando propiedad del parque. Pike deslizó hacia ella un informe de mantenimiento. La casita de pájaros violaba las ordenanzas municipales. Cuando lo confrontaron, el chico se puso desafiante. Las cejas de Mendoza se alzaron. No es así como lo describieron los demás testigos. Los testigos ven lo que encaja en su narrativa, dijo Pike recostándose en su silla, los dedos entrelazados. Pero ¿sabes qué importa? El precedente. Si permitimos que un jefe comprometido personalmente presente cargos contra un oficial por un control estándar de multitudes, ¿qué sigue? ¿Cada arresto será brutalidad? ¿Cada orden? ¿Acoso? ¿Estás sugiriendo que me niegue a presentar cargos? Sugiero que reconozcas un conflicto de interés. Su voz se suavizó. ¿Recuerdas el acuerdo del caso Martínez en 2019? ¿Cómo manejamos cuidadosamente la percepción pública? A veces la paz requiere discreción. Mendoza se tensó. El caso Martínez. Otra denuncia por uso excesivo de la fuerza, enterrada bajo acuerdos cuidadosamente redactados. Ella misma había ayudado a escribirlos. La imagen pública es manejable, continuó Pike, tocando la pantalla de su ordenador. Las redes sociales ya están cambiando la narrativa. Mira, los comentarios desfilaban ante ellos. El hijo del jefe vandalizó propiedad pública. Otro mocoso con privilegios jugando a ser víctima. Estos siempre lloran racismo. Es hora de recuperar nuestro pueblo. El estómago de Mendoza se revolvió. La indignación fabricada no cambia los hechos. Los hechos son flexibles, Carla. Tú lo sabes, sonrió Pike. Solo te pido que consideres el panorama general. Stone Ridge no necesita otra bomba racial a punto de estallar. Negarte a presentar cargos protege a todos, incluso a ti. La amenaza quedó suspendida en el aire. Mendoza se levantó, tomando su bolso. Revisaré las pruebas con detenimiento antes de decidir. Es todo lo que pido, dijo Pike, acompañándola hasta la puerta. Ah, y Carla, recuerda, la paz nos mantiene a todos empleados. Al otro lado del pueblo, las manos de Vivian Ellison temblaban mientras deslizaba el dedo por la pantalla de su teléfono. Comentario tras comentario lleno de odio inundaba las páginas de noticias locales y los grupos vecinales. De tal palo, tal astilla. Jugando la carta racial. Que los manden de vuelta de donde vinieron. Es hora de limpiar nuestros parques. Algunos mensajes incluían la foto escolar de Jaden, compartida sin permiso. Otros mencionaban su dirección. Vivian hizo capturas de todo, sintiendo cómo la ira crecía con cada deslizamiento del dedo. Llamó a Marcus al trabajo. Están atacando a nuestro bebé en línea, dijo. Lo están llamando... Ni siquiera puedo repetirlo. Guarda todo, respondió Marcus con la voz tensa. Voy ahora mismo a la oficina del fiscal del distrito. Ten cuidado, advirtió Vivian. Están intentando provocarte para que hagas algo estúpido. Lo sé, suspiró Marcus. ¿Cómo está Jaden dibujando? Más fuerte de lo que ellos imaginan, respondió ella. Vivian observó a su hijo a través de la ventana de la cocina, inclinado sobre su cuaderno de dibujo en el patio trasero. Pero no debería tener que ser tan fuerte. No a los 9 años. Marcus encontró a Carla Mendoza en su oficina, revisando expedientes. Ella no levantó la vista cuando él entró. Jefa Ellison, estaba a punto de llamarte. Ah, sí. Marcus se mantuvo de pie. Para explicarme por qué estás considerando no presentar cargos. Ahora. Ella lo miró a los ojos. ¿Quién te dijo eso? ¿Importa? Lo que importa es que estás eligiendo la conveniencia política sobre la justicia. Otra vez. El rostro de ella se endureció. Ten cuidado, jefe. Como tú fuiste cuidadosa con el acuerdo del caso Martínez, todos esos documentos sellados, todos esos convenientes acuerdos de confidencialidad. Marcus apoyó las manos sobre su escritorio, inclinándose hacia adelante. ¿Cuántas veces has ayudado a enterrar casos de mala conducta policial, Carla? He ayudado a mantener el orden, replicó ella con brusquedad. Tú pareces decidida a destruirlo. Mi hijo tiene la cara llena de moretones y pesadillas. Hay racistas amenazándolo en Internet. Ese es el orden que estás protegiendo.
Mendoza se puso de pie, igualando su postura. Estoy protegiendo a este pueblo de incendiarse por completo. Estás demasiado involucrado en este caso. Tu juicio está comprometido. ¿Mi juicio? Marcus soltó una risa amarga. Un policía abofeteó a un niño a plena luz del día. Hay testigos, fotos, declaraciones. ¿Y te preocupa mi juicio? Me preocupa la escalada, respondió ella. Disturbios, daños a la propiedad, carreras arruinadas, escándalos que no ayudan a nadie. ¿Quieres decir escándalos que podrían exponer tus decisiones pasadas? Marcus se irguió. ¿Estás eligiendo la seguridad por encima de la justicia? Mendoza guardó silencio un largo momento, observándolo. Finalmente, se dejó caer en su silla. Estoy eligiendo lo que evita que este pueblo arda, dijo al fin haciendo un gesto hacia la puerta. Hemos terminado, jefe. Anunciaré mi decisión mañana. Marcus se volvió para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Sabes qué es lo que quema los pueblos, Carla? No la justicia, la injusticia. Recuérdalo cuando ayudes a Pike a enterrar más cuerpos. La puerta se cerró detrás de él, con un clic suave. Mendoza se quedó mirando su reflejo en la ventana oscurecida, preguntándose cuándo el compromiso se había convertido en cobardía. La luz matutina bañaba Veterans Green en tonos dorados, mientras la señora Weasley acomodaba sillas plegables en un amplio círculo cerca del sicomoro favorito de Jaden. Sus manos artríticas se movían con propósito, colocando cada silla en su lugar exacto. Detrás de ella, una docena de ancianos de su grupo de la iglesia colgaban coloridas casitas para pájaros en los árboles. Una silenciosa refutación a quienes habían dicho que Jaden había vandalizado el parque. Un poco más a la izquierda, Richard le dijo a un hombre de cabello gris que luchaba con una casita verde. Queremos que los gorriones tengan una buena vista de lo que pasará hoy. La gente comenzó a llegar al parque. Madres con cochecitos, corredores que bajaban el ritmo, adolescentes en bicicleta. Se reunían en pequeños grupos, con voces bajas pero decididas. La señora Weasley notó que varios llevaban carteles. Protejan a nuestros niños y ninguna placa da derecho a golpear a los niños. La concejala Dina Brooks cruzó el césped, su chaqueta roja brillando bajo el cielo de la mañana. Llevaba un pequeño micrófono portátil y un altavoz. Luis, la llamó con calidez. Te has superado. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Pacífico, organizado, imposible de ignorar. Pacífico no significa silencioso, respondió la señora Weasley, ajustándose las gafas. Estos huesos viejos han visto demasiada injusticia como para quedarse callados ahora. Más ancianos llegaron, con termos de café y bandejas de galletas. Montaron una mesa con peticiones que exigían responsabilidad policial. La señora Weasley los observó mientras trabajaban, con su cuaderno abierto sobre las rodillas. Había documentado todo desde el incidente. Horarios, nombres, declaraciones. La verdad no sería enterrada esta vez. La multitud creció de forma constante. Grupos de iglesia llegaron con su mejor ropa de domingo. Jóvenes activistas con cámaras se mezclaban con abuelas de sombreros de sol. Una furgoneta de noticias estaba estacionada junto a la acera, una reportera probando su micrófono. Marcus apareció al borde de la multitud, con la pequeña mano de Jaden entre las suyas. El niño llevaba una camisa blanca limpia. En su mejilla aún se notaba el leve amarillento del moretón. La gente se apartaba para dejarlos pasar, ofreciendo palabras silenciosas de apoyo. «Ahí está mi valiente artista», dijo la señora Weasley, dando una palmada en la silla a su lado. Jaden se sentó, bajando la cabeza con timidez ante la tensión. Marcus se quedó detrás de ellos, observando con mirada atenta a la multitud que crecía. La concejala Brooks golpeó el micrófono. «Buenos días, Stoneridge», comenzó, su voz extendiéndose por el parque. «Estamos aquí hoy porque el silencio permite la injusticia. Estamos aquí porque la seguridad de un niño importa más que una placa». Habló durante 10 minutos sobre igualdad, sobre el veneno del poder sin control, sobre el valor de decir la verdad. La multitud escuchaba con atención, asintiendo, a veces exclamando en acuerdo. «Y ahora», dijo Brooks, «quiero presentar a alguien que nos recuerda de qué se trata realmente esta lucha. Jaden». El niño miró a su padre. Marcus le apretó suavemente el hombro. «Está bien, hijo. Habla desde el corazón».
Jaden caminó despacio hasta donde estaba Brooks. Ella bajó el micrófono para él. Miró sus pies por un largo momento y luego levantó el rostro hacia la multitud. Solo quería ayudar a los pájaros, dijo en voz baja. Mi papá me enseñó que la bondad importa. Por eso estaba construyendo la casita. No estaba tratando de causar problemas. Su voz se volvió más firme. Nadie debería golpear a los niños. Nadie debería hacernos sentir miedo de ayudar a los demás. El silencio que siguió fue profundo. Luego estallaron los aplausos, extendiéndose por la multitud como olas. La señora Weasley se enjugó las lágrimas. Varias cámaras de noticias hicieron zoom al rostro de Jaden mientras corría de vuelta a su asiento. Marcus permaneció de pie, su expresión controlada pero orgullosa. Había elegido no hablar, dejando que otros llevaran ese momento. Su batalla se libraría en salas de conferencias y reuniones de políticas, pero este encuentro de voces comunitarias, era igual de vital. La conmemoración continuó con más oradores. Líderes religiosos ofrecieron oraciones por sanación. Jóvenes activistas compartieron estadísticas sobre abusos policiales. Personas mayores contaron historias de antiguas luchas por la justicia. Durante todo ello, la señora Weasley seguía escribiendo en su cuaderno, registrando cada palabra, cada reacción. Los equipos de noticias entrevistaban a la gente en los bordes del grupo. La historia ya se estaba difundiendo más allá de Stonebridge. Brooks habló con los reporteros, sus palabras medidas pero firmes. Esto no se trata de un solo incidente, se trata de un abuso sistemático de poder y del valor de enfrentarse a él. A medida que el sol subía más alto, la gente empezó a compartir botellas de agua y bocadillos. Los niños jugaban a las atrapadas entre las sillas. El ambiente era serio pero esperanzador, una comunidad encontrando su voz. Jaden sacó su cuaderno de dibujo, trazando la escena con movimientos cuidadosos. El círculo de sillas, las casitas de pájaros colgando, los rostros diversos de sus vecinos. La señora Weasley se inclinó para mirar sobre su hombro. Lo estás capturando perfectamente, dijo. El arte dice la verdad a su manera. La reunión comenzó a dispersarse cuando se acercó la tarde. Las personas se quedaron en pequeños grupos, intercambiando números y promesas de mantenerse en contacto. Marcus ayudó a doblar las sillas, conversando en voz baja con Brooks sobre los próximos pasos. Esa noche, la casa de los Ellison estaba en silencio. Jaden se sentó junto a la ventana de su habitación, observando mientras su madre trabajaba bajo la luz blanca del reflector del garaje. Las duras palabras pintadas con aerosol en la puerta, traidor en azul, desaparecían bajo las pasadas firmes de pintura fresca. Vivian trabajaba metódicamente, aún con el uniforme de enfermera de su turno. No hablaba, no maldecía, solo pintaba con silenciosa determinación. La pintura blanca cubría el odio, pero el mensaje detrás de él flotaba en el aire como veneno. Desde su ventana, Jaden observaba a su madre trabajar, su cuaderno abierto sobre las rodillas. La dibujó allí, pequeña, frente a la puerta del garaje, borrando la oscuridad con luz. Su mano se movía rápido, capturando el momento antes de que se desvaneciera. Otra escena de verdad que debía recordarse. Marcus estaba sentado en su escritorio temprano, el martes por la mañana, revisando declaraciones de testigos del parque Veterans Green. Su teléfono vibró. Un mensaje de Doyle. En la oficina del fiscal del distrito, ahora. El texto llevaba una urgencia que hizo que su estómago se encogiera. Condujo hacia el centro de la ciudad a través del tráfico matutino, pasando junto a cafeterías que abrían sus puertas y estudiantes que esperaban el autobús. El edificio de la fiscalía se alzaba frente a él, todo de vidrio y acero que se extendía hacia el cielo pálido. La oficina de Carla Mendoza ocupaba el tercer piso. Su asistente apenas levantó la vista cuando Marcus entró en la sala de espera. «Lo está esperando», dijo con tono monótono. Dentro Mendoza estaba de pie junto a la ventana, las manos entrelazadas a la espalda. Se volvió al verlo entrar, el rostro cuidadosamente compuesto en una máscara de desapego profesional. «Jefe Ellison, por favor, siéntese». «Prefiero estar de pie», respondió Marcus, fijándose en la gruesa carpeta sobre el escritorio con la etiqueta Incidente Kessler. Mendoza suspiró y se sentó. «Seré directa. Tras una revisión exhaustiva,
Mi oficina ha determinado que no hay pruebas suficientes para presentar cargos contra el oficial Kessler. Marcus sintió que el calor le subía por el cuello. ¿Pruebas insuficientes? Había docenas de testigos. Solo la declaración de la señora Wissi debería bastar. Los testimonios varían, interrumpió Mendoza. Y lo más importante, no podemos establecer una intención clara de causar daño. El oficial Kessler sostiene que respondió ante una resistencia percibida. Le dio una bofetada a un niño de 9 años. La voz de Marcus resonó en la habitación. Mi hijo estaba construyendo una casita para pájaros. No hay justificación posible. Su implicación personal complica el caso, replicó Mendoza con frialdad. El hecho de que usted sea tanto el padre de la víctima como el superior de Kessler crea un conflicto de intereses significativo. Marcus se inclinó hacia adelante, apoyando ambas palmas sobre el escritorio. Esto no se trata de mí. Se trata de un oficial que abusó de su poder contra un niño. Tienen declaraciones juradas, evidencia física. Tenemos versiones contradictorias de una situación acalorada, contestó Mendoza. El informe del sindicato sugiere que Jaden no cooperó. No se atreva a culpar a mi hijo. El rostro de Mendoza se endureció. Jefe Ellison, entiendo que esté molesto, pero mi decisión es definitiva. Le recomiendo que se concentre en los asuntos internos del departamento y deje esto atrás. Marcus se irguió, observándola con atención. «¿Tienes miedo?», dijo en voz baja. «¿Qué tienen contra ti, Carla?». Ella se estremeció apenas, pero lo suficiente. «Eso es inapropiado y poco profesional. Hemos terminado». De regreso en la comisaría, Marcus encontró a Doyle esperándolo en su oficina. El rostro del sargento era sombrío. «¿Te enteraste?». «Acabo de salir de la oficina de Mendoza», respondió Marcus, dejándose caer en la silla. «Ha enterrado cosas peores que esta, ¿verdad?». Doyle echó una mirada hacia la puerta cerrada y luego sacó un papel doblado. «Encontré algo en los archivos antiguos. Junio de 2019. Queja por uso excesivo de la fuerza contra Kessler. Trabajador de mantenimiento negro. Mismo parque. El caso nunca llegó a revisión». Marcus hojeó el documento. «Acuerdo extrajudicial con una cláusula de confidencialidad». «¿Adivina quién fue testigo de la firma?», dijo Doyle con amargura. «Nuestra querida fiscal del distrito en persona». Antes de que Marcus pudiera responder, sonó su teléfono. «Oficina del alcalde Teasdale», anunció la voz al otro lado. La voz del alcalde sonaba tensa. «Marcus, tenemos que hablar. Ahora». 20 minutos después, Marcus estaba en la oficina del alcalde, mientras Teasdale caminaba de un lado a otro detrás del escritorio. «Esta situación se ha vuelto insostenible», dijo el alcalde. «El sindicato amenaza con una votación de desconfianza. La gente de Pike te llama una figura divisiva que usa su cargo para venganzas personales». «¿Así que vamos a dejar que ellos controlen la narrativa?», preguntó Marcus. «Te pongo en licencia administrativa», respondió Teasdale rápidamente, como quien arranca una venda. «Efectiva de inmediato, hasta revisar tu manejo de la situación». Marcus no se movió. «¿Me estás suspendiendo por investigar mala conducta policial?». «Por comprometer la neutralidad del departamento», corrigió Teasdale. «Tu implicación personal». «Mi implicación personal es precisamente la razón por la que no puedo darme por vencido», interrumpió Marcus. «Ese oficial agredió a mi hijo, y ahora descubro que hay un patrón que la propia gente encargada de prevenirlo ha encubierto». «Marcus, por favor», dijo el alcalde bajando la voz. «No hagas esto más difícil. Tómate un tiempo, deja que las cosas se calmen». Afuera Pike hablaba con los reporteros. Su voz se colaba por la ventana. «Las acciones del jefe Ellison han creado una peligrosa división entre las fuerzas del orden y la dirección. Su agenda personal amenaza la estabilidad de este departamento». Marcus desabrochó su placa y la colocó sobre el escritorio de Teasdale. El metal produjo un sonido sordo contra la madera. «¿Sabes lo que están protegiendo? Sabes que esto no está bien, Marcus». «Tomaré la suspensión», dijo Marcus dando un paso atrás. «Pero entiende algo. No me están apartando porque esté equivocado. Lo hacen porque estoy cerca de la verdad». Condujo de regreso a casa despacio, bajo un sol de la mañana ya alto y abrasador. El coche de Vivian estaba en la entrada. Había tomado el día libre para quedarse con Jaden. Al verlo entrar, solo necesitó mirarle el rostro para saberlo. «Te suspendieron», dijo.
No era una pregunta. Marcus asintió, dejándose caer en el sofá. Mendoza no presentará cargos. Dice que no hay pruebas suficientes de intención. Rió sin humor. Pero hay más. Kessler tiene antecedentes. Otra agresión en 2019, en el mismo parque. Lo enterraron con acuerdos y cláusulas de confidencialidad. Vivian se sentó a su lado, tomándole la mano. Quieren que te vayas porque eres una amenaza. Quieren sacarme, coincidió Marcus apretando sus dedos. Eso significa que estoy cerca. En su habitación de arriba, Jaden trabajaba en un nuevo dibujo. Una placa de policía tirada en el pasto, reflejando nubes de tormenta. El arte del niño había tomado un giro más oscuro desde el incidente, pero su honestidad seguía siendo pura verdad, vista a través de los ojos de un niño que no teme mostrar lo que los adultos intentan ocultar. La mesa de la cocina gemía bajo el peso de papeles, archivos y computadoras portátiles esparcidos. Marcus había transformado el comedor en una sala de guerra, rodeado de aliados que se negaban a permitir que la injusticia prevaleciera. La señora Weasley se sentaba erguida en su silla, su cuaderno meticuloso abierto frente a ella. Doyle se inclinaba sobre los registros de despacho, mientras Sarah Chen, la bibliotecaria del pueblo, analizaba datos en su computadora. «Expongamos lo que tenemos», dijo Marcus, desplegando un mapa del parque sobre la mesa. «Señora Weasley, su línea de tiempo primero». La maestra jubilada ajustó sus gafas de lectura. «Documenté todo minuto a minuto», dijo pasando el dedo por las filas ordenadas de su escritura. 10:47 a.m. La camioneta del oficial Kessler llega. 10:52. Primer enfrentamiento con Jaden. 10:55. Contacto físico iniciado. Su voz se tensó. 10:56. La agresión. Sus notas son increíblemente detalladas, dijo Doyle, comparándolas con sus propios papeles. Coinciden perfectamente con los registros de despacho. Kessler informó su ubicación a las 10:46 y guardó silencio a las 10:54. Marcus asintió. 2 minutos de vacío antes del golpe. ¿Qué hacía con la radio apagada? El mismo patrón que veo aquí, intervino Sarah señalando su pantalla. He cruzado las marcas de tiempo de las cámaras corporales con los informes de incidentes. 11 encuentros en 6 meses. Todos con residentes negros. Todos con errores técnicos convenientes en los momentos clave. 11, repitió Vivian con tono cortante. Estaba en la encimera preparando otra cafetera. Eso no es coincidencia. Ni de lejos, afirmó Sarah. La probabilidad estadística de fallos aleatorios dirigidos a un solo grupo demográfico es prácticamente cero. Jaden apareció en el umbral, con su cuaderno de dibujo abrazado contra el pecho. Había estado callado desde el incidente, procesando todo a través de su arte. Marcus suavizó la voz. «Oye, campeón, ¿quieres mostrarles lo que dibujaste?» El niño asintió. Se acercó a la mesa y abrió una página con un dibujo detallado de Veterans Green, mostrando la posición de todos esa mañana. X marcaban los lugares donde la gente estaba parada. Flechas indicaban los movimientos. Hasta los árboles estaban correctamente ubicados. «Esto es excelente», dijo la señora Weasley, apretándole el hombro. «Tienes una memoria maravillosa para los detalles». «Miren las líneas de visión», añadió Doyle, examinando el dibujo. «Las cámaras del parque habrían captado todo desde este ángulo», señaló un poste. «A menos que alguien las haya girado deliberadamente». Marcus desplegó las solicitudes de citación judicial. «Necesitamos los registros de los acuerdos de 2019, los informes de mantenimiento de esas cámaras y todos los correos entre Pike y los administradores del programa de bienestar». «El sindicato peleará por esto», advirtió Doyle. «Que lo hagan», respondió Marcus. «Resistirse se ve peor que cooperar». Sarah levantó la mano. «Encontré algo más. Esos 11 encuentros ocurrieron dentro de un período de 90 días, justo por debajo del umbral de depuración». La habitación quedó en silencio. Vivian colocó las tazas de café sobre la mesa, sus manos de enfermera firmes y seguras. Él conocía la línea de tiempo, dijo. Sabía exactamente cuándo podía forzarla. El programa de Pike le daba cobertura, asintió Marcus. La pregunta es, ¿trabajaba solo? La señora Weasley hojeó su cuaderno. «He visto esa camioneta antes», murmuró. «Siempre pasa despacio por el parque. Siempre cuando ciertas familias están allí.
Golpeó una página. 7 veces solo en mayo. Focalización, dijo Doyle con el ceño fruncido. Un patrón deliberado de intimidación. Jayden había comenzado otro dibujo. Esta vez mostraba el rostro de Kessler. No estaba enfadado sino asustado. El niño había captado algo en los ojos del oficial, una debilidad detrás de la rabia. «Tiene miedo», dijo Jayden en voz baja. «Por eso golpea, como Tommy Miller cuando tiene miedo». En la escuela, los adultos intercambiaron miradas. «De la boca de los niños», pensó Marcus. «Tenemos que presentar esto correctamente», dijo Sarah. «Los datos sin contexto no bastan. La gente necesita ver el patrón». Abrió una visualización. Había creado una línea de tiempo mostrando los encuentros documentados de Kessler, los silencios en la radio y las fallas de la cámara corporal. Puntos rojos se agrupaban en días y lugares específicos. «Esto es bueno», dijo Marcus, «pero necesitamos más. Doyle, ¿puedes conseguir las transcripciones completas de radio?» «Ya solicitadas, y los registros de mantenimiento de su cámara corporal. Cada malfuncionamiento reportado. La señora Weasley necesitará declaraciones firmadas de otros testigos, con el mayor detalle posible». La maestra jubilada dio una palmadita a su bolso. «Ya Emma ha empezado a recogerlas. Las damas de la iglesia ven todo, ¿sabe?» Vivian revisó las solicitudes de citación. El acuerdo de 2019. Esa víctima podría hablar ahora. Si Kessler violó los términos al agredir a otra persona... Exactamente, confirmó Doyle. El acuerdo de confidencialidad quedaría anulado. Marcus miró su reloj. Casi medianoche. Llevaban horas trabajando, construyendo su caso pieza por pieza. La verdad estaba ahí, oculta entre despachos y datos, declaraciones de testigos y el arte honesto de un niño. «No estamos luchando solo contra un mal oficial», dijo Marcus. «Estamos exponiendo un sistema diseñado para protegerlo, para ocultar a personas como él». «Bien», dijo firmemente la señora Weasley. «Rompan todo esto. Dejen que entre la luz». Jayden se había dormido en el sofá, su cuaderno abierto en el dibujo de Kessler. Vivian trajo una manta y lo arropó con cuidado. Luego miró la mesa de la cocina, cubierta de pruebas de corrupción, pero también de pruebas de comunidad, de gente que se negaba a mirar hacia otro lado. Puso una mano en el hombro de Marcus, su voz suave pero firme. «Ya tienes lo que necesitas. Ahora muéstrales quién eres». Las palabras se posaron sobre la habitación como un mandato. El mañana traería más luchas, más resistencia. Pero esa noche, en esa cocina, la verdad tomaba forma. Cada documento, cada marca de tiempo, cada observación minuciosa. Piezas de un rompecabezas que revelaban una imagen más grande. Habían construido su caso con hechos, no con furia, con patrones documentados, no solo con dolor, y sobre todo, lo habían hecho juntos. Policía y maestra, bibliotecaria y enfermera, testigos y denunciantes. Incluso el arte valiente de un niño contaba parte de la historia. Ya no era solo la lucha de Marcus, ahora pertenecía a todos ellos. El viejo gimnasio de la comisaría olía a polvo y sudor, las sillas metálicas apiñadas entre pesas y máquinas de ejercicio. La luz del sol se filtraba por las ventanas altas, proyectando sombras largas sobre la sala abarrotada. Miembros de la comunidad llenaban cada asiento, se alineaban contra las paredes y se desbordaban por el pasillo. La tensión era tan densa que costaba respirar. Marcus estaba sentado en una mesa plegable, con sus pruebas ordenadas con precisión. Vivian y la señora Weasley lo flanqueaban como centinelas a ambos lados del improvisado pasillo. Kessler se encorvaba entre Pike y el abogado del sindicato, lanzando miradas venenosas que rebotaban contra la calma imperturbable de Marcus. La comisionada Chen abrió la audiencia de supervisión con una voz que resonó en el amplio espacio. «Estamos aquí para tratar acusaciones graves de mala conducta y problemas sistémicos dentro del departamento». Pike fue el primero en levantarse, ajustándose la corbata. «Esto es una cacería de brujas», declaró, paseando como si fuera dueño del lugar. «Un ataque personal motivado por intereses contra un jefe comprometido con la venganza hacia un oficial condecorado. El oficial Kessler ha servido fielmente a esta comunidad durante 8 años». Marcus permaneció sentado, dejando que la verborrea de Pike se desvaneciera. Había aprendido hacía mucho que la verdad no necesita teatro.
Los hechos cuentan una historia diferente, dijo Marcus. Cuando Pike terminó, Marcus abrió su portátil y lo conectó al proyector. La línea de tiempo de Sarah llenó la pared, una constelación condenatoria de puntos rojos que marcaban el patrón de Kessler. 11 encuentros documentados, continuó Marcus. 11 fallos técnicos en las cámaras corporales. 11 ciudadanos negros, todos dentro del periodo de 90 días de la ventana de purga de quejas. Dejó que esa cifra calara. Esto no es coincidencia, dijo Marcus con voz firme. Es metodología. Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Kessler se enrojeció, pero Pike le tocó el brazo, una advertencia para que guardara silencio. Marcus desplegó los registros de despacho. A continuación, silencio de radio en momentos críticos. Fallos de las cámaras del parque que coinciden exactamente con los incidentes reportados. Señaló las marcas de tiempo resaltadas. El sistema no falló. Fue manipulado. Especulación, saltó Pike. No puedes probar intención. En realidad sí podemos. Marcus asintió hacia Doyle, quien abrió la puerta. Un hombre de unos 30 años entró. Michael Washington, anunció Marcus, la víctima de 2019. El rostro de Kessler palideció. El señor Washington firmó un acuerdo de confidencialidad después de que el oficial Kessler lo agrediera en Veterans Green hace 4 años, continuó Marcus. Un acuerdo que incluía una cláusula de moralidad. Pike se puso de pie de golpe. Ese acuerdo está sellado. Estaba sellado, lo corrigió Marcus. La cláusula de moralidad anula el NDA si el oficial reincide en una conducta similar, como agredir a un niño de 9 años en el mismo parque. Washington tomó el micrófono, su voz firme. Estaba paseando a mi perro cuando el oficial Kessler me detuvo. Dijo que coincidía con una descripción. Cuando le pregunté cuál, se enfadó, me agarró del brazo, me tiró al suelo y me llamó nombres que no repetiré aquí. La sala quedó en absoluto silencio. Washington siguió. Presenté una denuncia, y lo siguiente fue que me presionaban para firmar papeles, aceptar dinero, guardar silencio, mudarme. Me dijeron que nadie me creería de todos modos. Kessler se levantó de golpe, el rostro deformado por la rabia. «¡Mientes! Pike, diles que miente». Pero Pike se había quedado inmóvil, los ojos saltando entre Washington y la salida. Su escudo cuidadosamente construido empezaba a resquebrajarse. «Los detalles del acuerdo ahora son de dominio público», dijo Marcus, deslizando copias hacia los comisionados, junto con pruebas de la supresión sistemática de denuncias a través del programa de bienestar. Un programa diseñado específicamente para proteger a oficiales como Kessler y silenciar a víctimas como el señor Washington. La señora Weasley se puso de pie, alzando su cuaderno. «Fui testigo de ambos incidentes. El patrón es idéntico. Provocación, escalada, violencia, luego negación y encubrimiento. La multitud estalló en gritos y preguntas. La comisionada Chen golpeó su mazo para exigir orden. Entre el caos, Pike se inclinó hacia Kessler susurrando entre dientes. «Cierra la boca». Kessler se apartó bruscamente, con los ojos desorbitados. «¡Me usaste!», gruñó lo bastante alto para que los micrófonos lo captaran. «Me preparaste para cargar con la culpa mientras tú borrabas tus huellas». Marcus observó el derrumbe con una sombría satisfacción. La verdad había hecho su trabajo, exponiendo no solo la brutalidad de un oficial, sino toda una maquinaria de protección y negación. Bajo la dura luz del gimnasio, ya no quedaban rincones donde esconderse. Los dibujos de Jaden fueron proyectados a continuación. Representaciones precisas, implacables, de ambos incidentes. El arte del niño capturaba lo que los informes no podían: el miedo, el desequilibrio de poder, la crueldad calculada. Varios comisionados se limpiaron los ojos. «Esto no trata de una bofetada», dijo Marcus en el silencio tenso. «Trata de un sistema que permitió y protegió un patrón de abuso. Un sistema que trató a ciertos ciudadanos como blancos aceptables. Eso termina hoy». Washington asintió lentamente. «Por eso regresé, no por venganza, por cambio». Los comisionados se agruparon, susurrando con urgencia. El rostro de Pike se había vuelto ceniciento, su imperio del silencio desmoronándose. Kessler permanecía rígido, abandonado por sus protectores, enfrentando por fin consecuencias que ya no podían enterrarse en el papeleo. Los miembros de la comunidad se adelantaron.
compartiendo sus propias historias de encuentros con Kessler. Cada relato reforzaba lo mismo: el sesgo selectivo, los fallos técnicos oportunos, la presión para callar. La meticulosa documentación de la señora Wissi aportaba tiempos y detalles que coincidían exactamente con los registros de despacho. El análisis de datos de Sarah demostraba la imposibilidad estadística de un mal funcionamiento aleatorio. Los registros internos de Doyle revelaban la manipulación deliberada de pruebas. La verdad, reprimida durante tanto tiempo, finalmente se liberaba. Y en aquel viejo gimnasio, bajo luces fluorescentes y décadas de polvo, la justicia por fin encontraba su voz. El sol de la tarde se filtraba entre las ventanas polvorientas del pasillo cuando Marcus salió durante el receso de la audiencia. Le dolían los hombros de la tensión, pero las pruebas eran sólidas. Años de abusos y encubrimientos finalmente habían salido a la luz. Marcus aflojó su corbata. Necesitaba aire. Los pasillos de la vieja estación le parecían demasiado estrechos, demasiado sofocantes. Detrás de él resonaron unos pasos pesados, furiosos, inconfundibles. ¿Crees que ganaste? La voz de Kessler destilaba veneno. ¿Crees que puedes entrar aquí y destruirlo todo? Marcus se volvió lentamente, manteniendo la distancia profesional que ya le era instintiva. Oficial Kessler, esto no es personal. Las pruebas hablan por sí solas. ¿No es personal? La risa de Kessler fue fea, cargada de desprecio. Usaste a tu propio hijo para tenderme a una trampa. Seguro le dijiste que causara problemas, ¿verdad? La mandíbula de Marcus se tensó. Mi hijo estaba construyendo una casita para pájaros. Tú elegiste agredirlo. Eso es lo que ustedes siempre hacen. Se hacen las víctimas. Kessler dio un paso más cerca, el rostro encendido. 8 años en el cuerpo. 8 años manteniendo el orden en este pueblo. Y tú llegas con tus contrataciones por diversidad y tus reformas. Retrocede, advirtió Marcus, notando los puños cerrados del hombre. Otros agentes y asistentes a la audiencia comenzaban a salir al pasillo, atraídos por las voces cada vez más altas. ¿O qué? Kessler lo desafió con los ojos desorbitados. ¿Me vas a suspender otra vez? ¿Vas a presentar más quejas? Yo controlaba estas calles antes de que llegaras tú, con tu título universitario y tus soluciones pacíficas. Marcus se mantuvo sereno, las manos visibles a los costados. Esto no tiene que ver con el control, tiene que ver con la justicia. «Justicia», escupió Kessler la palabra. «Te voy a mostrar justicia». Su mano fue hacia el cinturón, no al arma, sino a la cámara corporal. «Déjame apagar esto primero, como siempre». «Déjala encendida», dijo Marcus. «Que todos escuchen exactamente quién eres». Algo se quebró en la expresión de Kessler. «¿Quién soy?», gritó. «Soy el que mantiene a animales como tú bajo control». El insulto racial resonó por el pasillo, provocando jadeos entre la multitud creciente. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, Kessler se lanzó hacia adelante, golpeando a ciegas el rostro de Marcus. El entrenamiento de Marcus actuó por reflejo. Se metió dentro del alcance del golpe, desviándolo con el antebrazo y girando para atrapar el brazo extendido de Kessler. El movimiento fue fluido, controlado, fruto de incontables horas en la academia. «No lo hagas», advirtió Marcus, sosteniendo la posición sin aplicar fuerza. Pero Kessler ya estaba fuera de control. Se retorcía y maldecía, cada palabra más repugnante que la anterior, el rostro deformado por décadas de odio apenas contenido. «¡Maldito! ¡Engreído!». Otro golpe, otro bloqueo preciso. Marcus podría haberlo reducido en segundos, con cualquiera de las llaves que conocía. En lugar de eso, se mantuvo en control defensivo, dejando que la furia de Kessler se mostrara por completo. «No puedes responder, ¿eh?», lo provocó Kessler forcejeando. «¿Demasiado miedo de parecer el negro furioso? Eso es todo lo que eres bajo ese traje». La multitud se apretaba contra las paredes, los teléfonos grabándolo todo. La señora Wissi se tapó la boca con la mano, horrorizada. Vivian observaba con un orgullo feroz cómo su esposo mantenía la compostura a pesar del ataque. De pronto, la voz de Kessler resonó a través de los altavoces del gimnasio. Su micrófono estaba encendido, transmitiendo directamente al sistema de audio de la audiencia. Cada insulto,
Cada amenaza, cada muestra de prejuicio se amplificaba para que todos lo escucharan. Debería haberle pegado más fuerte a ese mocoso, enseñarle respeto. Las palabras retumbaron por todo el edificio. Desde el interior del gimnasio se escucharon gritos de indignación y asombro. Kessler parecía no darse cuenta, o no importarle, perdido en su propio colapso. 8 años, vociferó. 8 años manteniéndolos en su lugar. Pike me prometió apoyo. Me prometió que las quejas desaparecerían. Doyle abrió paso entre la multitud, con las esposas listas. ¡Basta! Los ojos de Kessler se agrandaron cuando al fin notó la luz roja del micrófono. La furia se desvaneció, reemplazada por un horror repentino. Oficial Brent Kessler. La voz de Doyle sonó de acero. Está arrestado por agresión a un oficial de policía, amenazas terroristas y violación de la política del departamento. Marcus dio un paso atrás, enderezando su corbata mientras Doyle le ponía las esposas. El pasillo quedó en un silencio mortal. Incluso Kessler cayó, aplastado por el peso de sus actos. Los teléfonos bajaron lentamente. La multitud se abrió mientras Doyle se lo llevaba. A través de las puertas abiertas, Marcus vio a los comisionados de la audiencia inmóviles en sus asientos. Pike se desplomaba, derrotado. Cientos de testigos ante una verdad que ya no podía negarse. La señora Weasley tocó el brazo de Marcus. ¿Está bien, jefe? Él asintió, revisando su traje por si estaba dañado. Solo otro día buscando justicia, señora Weasley. El silencio permaneció, denso, cargado con el peso de lo que todos habían presenciado. Décadas de racismo sistémico y abusos acababan de quedar al descubierto en 2 minutos de furia sin filtros. Sin informes que lo maquillaran, sin sindicato que lo enterrara. Solo la verdad cruda, transmitida en vivo ante toda la audiencia. Vivian apareció a su lado, examinándolo por si tenía heridas. No era exactamente así como planeábamos exponer la corrupción, dijo en voz baja. A veces la justicia encuentra su propio camino, respondió Marcus, observando a Kessler desaparecer en la esquina. Los gritos del oficial aún resonaban por los altavoces. Un testimonio imposible de borrar. La multitud comenzó a dispersarse, murmurando con asombro, pero se movía de otra manera ahora. Con propósito, con claridad. Lo que antes era sospecha, ahora era certeza. Lo que habían sido susurros, ahora estaba registrado oficialmente. Marcus enderezó los hombros, listo para volver a la audiencia. Aún quedaba trabajo por hacer, políticas que cambiar, un departamento que reconstruir. Pero los cimientos de las mentiras se habían resquebrajado, y la verdad fluía a través de ellos. 2 semanas después de la audiencia, el otoño pintaba Veterans Green de oro y carmesí. El aire de la mañana tenía un filo fresco mientras Marcus se sentaba en su oficina restaurada, leyendo el anuncio formal del fiscal general del estado. Los cargos contra Kessler eran exhaustivos. Agresión a un menor, manipulación de pruebas, violaciones de derechos civiles, cada acusación respaldada por declaraciones de testigos, grabaciones de audio y el patrón condenatorio de errores técnicos en el uso de su cámara corporal. La oficina del fiscal también había descubierto una cadena de incidentes similares en 3 condados. Marcus dejó el documento y miró la foto sobre su escritorio. Jaden sonriendo en su feria de ciencias, tomada pocos días antes del incidente. El moretón ya había desaparecido, pero algunas marcas iban más allá de la piel. Aún así, la resiliencia de su hijo lo asombraba. La noche anterior, Jaden le había pedido ayudar con la ceremonia de reapertura del parque. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. El sargento Doyle entró, sosteniendo una tableta. «Jefe, querrá ver esto». En la pantalla aparecía el discurso de renuncia de la fiscal Mendoza. Ella estaba de pie ante un podio, su habitual confianza reemplazada por un visible cansancio. Tras una cuidadosa reflexión y a la luz de los hallazgos preliminares del Comité de Ética, presento mi renuncia con efecto inmediato. Mi incapacidad para abordar incidentes previos y mis intentos de minimizar los eventos recientes representan una violación de la confianza pública. 3 menos, comentó Doyle, refiriéndose a la caída espectacular de Pike la semana pasada. El presidente del sindicato había sido forzado a dimitir después de que se filtrara un audio donde, con el micrófono abierto, se quejaba de
esa gente que está tomando el control. La grabación lo mostraba dando instrucciones a los oficiales para perder los formularios de quejas provenientes de ciertos vecindarios. El cambio llega en oleadas, respondió Marcus, poniéndose la chaqueta. Hablando de eso, ¿cómo va el nuevo entrenamiento? Los oficiales se están adaptando bien a los protocolos de integridad de las cámaras corporales, contestó Doyle. Nada de silenciarse, todo con registro de auditoría completo. La orden de preservación de quejas garantiza que todo se documente correctamente ahora. ¿Y la reforma del deber de intervención? Ya está dando resultados. Los oficiales jóvenes se sienten más capacitados para hablar. Marcus asintió, mirando su reloj. Hora de la reapertura. ¿Vienes? Veterans Green vibraba de actividad. Los voluntarios colocaban sillas mientras los trabajadores del parque instalaban nuevos letreros con las reglas comunitarias, redactadas con aportes de residentes de todos los orígenes. Los niños corrían entre los árboles adornados con farolillos de papel para la celebración nocturna. Cerca del camino central, Jaden y la señora Weasley supervisaban a un grupo que instalaba casitas para pájaros. Cada una había sido pintada por estudiantes locales, formando un arco iris de diseños. Jaden se tomaba su papel muy en serio, portapapeles en mano, revisando cada soporte. Un poco más arriba, esa, indicó a un trabajador. A los gorriones les gusta la altura. La señora Weasley sonreía con orgullo. Su testimonio había sido crucial en la audiencia. Sus meticulosas notas proporcionaron una línea de tiempo imposible de refutar. Ahora se sentaba en su lugar habitual, pero con un nuevo propósito: enseñar a los niños sobre las aves y sobre la justicia en igual medida. Por el rabillo del ojo, Marcus vio una figura familiar con un chaleco naranja, recogiendo basura bajo la supervisión de un encargado. La desertificación de Kessler había sido rápida tras la audiencia. Ahora cumplía su servicio comunitario en el mismo parque donde todo había cambiado. Su rostro estaba más delgado, los hombros caídos, sin rastro alguno de arrogancia. Jaden también lo notó, pero no mostró miedo. En cambio se acercó y le entregó a Kessler una casita para pájaros, una que él mismo había pintado con pinceladas cuidadosas. Esta va junto al roble, dijo simplemente, y regresó a su portapapeles. El momento quedó suspendido en el aire, cargado de significado. Kessler miró la casita, luego la llevó lentamente hasta el árbol señalado. Sus manos temblaban ligeramente mientras la montaba, siguiendo las instrucciones precisas de Jaden. La concejala Brooks se acercó a Marcus, sonriendo. «Vaya transformación, ¿no?» «¿El parque o el departamento?», preguntó él. «Ambos. Tus reformas están marcando un estándar. Otras ciudades están llamando. Quieren implementar cambios similares». Marcus observó cómo más familias llegaban, extendiendo mantas sobre el césped. El miedo que había dominado ese lugar se disolvía, reemplazado por un propósito renovado. Niños de todos los orígenes jugaban juntos mientras los padres conversaban, compartiendo bocadillos y anécdotas. La voz de la señora Weasley se escuchó por todo el prado. «¡Oh, miren allá!». Un gorrión de garganta blanca había aterrizado en la primera casita de Jaden, la que inició todo. Inclinó la cabeza, inspeccionando la entrada, y luego se metió dentro. El rostro de Jaden se iluminó con una alegría pura. «La justicia también canta, cariño», dijo suavemente la señora Weasley, dándole una palmadita en la mano. «A veces solo hay que tener la paciencia suficiente para escucharla». Las notas claras del ave llenaron el aire, uniéndose a las risas y las conversaciones. Marcus sintió que el último nudo de tensión en su pecho por fin se deshacía. El parque estaba sanando. Su departamento estaba cambiando. Y, lo más importante, su hijo se mantenía erguido, sin miedo. Más gorriones llegaron, explorando las nuevas casitas. Cada una representaba una pequeña victoria, prueba de que los espacios seguros podían reconstruirse, de que las injusticias podían repararse. La comunidad se había unido no solo para exigir justicia, sino para preservarla. El sol de la tarde tardía iluminaba las hojas otoñales, encendiéndolas en un fuego de colores. Los padres llamaban a los niños para la ceremonia. La señora Weasley recogía su tejido.
Jaden hizo una última revisión de su portapapeles antes de unirse a su padre. El canto del gorrión de garganta blanca seguía flotando sobre el parque como una bendición. Su melodía llevaba notas de renovación, de segundas oportunidades, de una paz duramente ganada en Veterans Green. La justicia había encontrado su voz, no en gritos ni sirenas, sino en el simple sonido de los pájaros regresando a casa. Marcus pasó un brazo sobre los hombros de Jaden mientras caminaban hacia la multitud reunida. El parque volvía a ser libre, sus senderos abiertos para todos, sus espacios seguros para que los sueños volaran. Espero que hayas disfrutado esta historia. Compártela con tus amigos y suscríbete para no perderte la próxima. Mientras tanto, he elegido personalmente 2 historias más que creo que te encantarán. Que tengas un gran día.